Otros equilibrios de fase, parte 8. En este video vamos a explicar qué es el equilibrio sólido-líquido, cómo se hacen los cálculos y vamos a hacer un ejemplo. En el caso del equilibrio sólido-líquido, donde un ejemplo sería la mezcla de naftaleno y benceno, eso nos permite explicar la solubilidad de un soluto en un líquido. También nos permite explicar el fenómeno que se llama descenso en el punto de fusión, conocido como una propiedad coligativa, y la existencia del punto eutéctico, que lo tenemos marcado aquí con el asterisco rojo. Un resultado interesante es que nosotros podemos mezclar dos sólidos y que se forme un líquido por estas características o comportamiento. Y entonces una aplicación muy interesante es el desarrollo de los solventes eutécticos profundos o deep eutectic solvents, que se está proponiendo como un reemplazo de los líquidos iónicos, que son solventes no volátiles, y entonces eso se le está encontrando muchas aplicaciones en la parte ambiental, de hacer más verdes, más ambientales los procesos químicos. Dentro de estas regiones que estamos viendo, aplicaría la regla de la palanca, que nos explicaría cómo se separaría en las fases, las composiciones y las fracciones molares de las mezclas resultantes. Aquí vemos el primer caso, o vemos dos casos extremos, por decirlo así. El primer caso, una solución ideal de dos sólidos, o la solución de un sólido en un líquido, pero ideal. Y en el segundo caso, tendríamos un sólido que es o que puede ser totalmente inmiscible en el líquido. Entonces, en este caso, la ecuación que se plantea es, vean la fracción molar del componente I en el líquido por el coeficiente de actividad del componente I en el líquido va a ser igual a la fracción molar del componente I en el sólido, que le llamamos Z, por el coeficiente de actividad del componente I en el sólido. Y en este caso hay un factor que es una letra griega que, si nos fijamos, tiene relación con la entalpía de fusión del componente I y tiene relación con el punto de fusión del componente I, que vamos a decir que el componente I sería el sólido. ¿Y de dónde sale este término? Vamos a ver de dónde sale. El primer gráfico, que representaría una solución ideal, implicaría que los coeficientes gamma son iguales a 1, los dos coeficientes gamma, que eso se cumple para las soluciones ideales. Y después, en el otro caso, que sería en el caso de inmiscibilidad de sólidos, vean que tenemos dos sólidos en la parte de abajo. Arriba tendríamos una fase líquida con dos componentes y luego tendríamos dos regiones en las que uno de los sólidos estaría casi puro y luego se obtendría una mezcla líquida. Y en este caso, ¿cuáles serían las suposiciones? Pues la suposición sería, por ejemplo, que en estas regiones 1 y 2, uno de los dos componentes va a estar casi puro y entonces eso nos lleva a que el coeficiente de actividad respectivo de ese componente I sea igual a 1 y de ahí sale que Z sub I por gamma sub I es igual a 1. Este factor, esta letra griega, podríamos decir que es como un tipo de factor de Poynting porque vamos a ver que pues sale de un cálculo de energía libre. Lo que representa es el cambio de energía libre del sólido al estado estándar, que es un líquido. Entonces, ese cambio, se hace el cálculo del cambio de energía libre y de ahí sale
aquí vemos, esta es una forma en la que yo puedo calcular ese cambio de energía libre y de ahí sale esta expresión con el delta H de fusión, temperatura de fusión, y vemos que eso es el logaritmo del cociente de las fugacidades. Y entonces esto lo meto en esta primera ecuación y eso me permite obtener logaritmo de gamma sub i por x sub i igual a esta expresión. Y si saco exponencial, pues obtengo este factor. Por eso le digo que es como un factor de Poynting. Vamos a ver un ejemplo con la aplicación de estos resultados. El ejemplo es el ejemplo 13.10 del Matsukas, donde vamos a hacer los cálculos de solubilidad de naftaleno en benceno y entonces me dan que el punto de fusión del naftaleno es 80,09 grados Celsius y del benceno es 5,48 grados Celsius y vamos a calcular la solubilidad del naftaleno en benceno a 40 grados Celsius y la solubilidad del benceno en naftaleno a 0 grados Celsius. Nos dicen que el calor de fusión o la entalpía de fusión del naftaleno es 19.061 julios por mol y la del benceno es 9.866,3 julios sobre mol. La N es naftaleno y la B es benceno. Entonces primero vamos a calcular la solubilidad del naftaleno en benceno a 40 grados Celsius y vamos a suponer una solución ideal. Entonces vamos a ver, según esto, aplicaríamos esta ecuación del recuadro verde. Solución ideal, vamos a decir que el gamma sub i es igual a 1. Entonces tendríamos logaritmo de x sub n, composición del naftaleno, va a ser igual a menos delta H de fusión del naftaleno, dividido entre R, dividido entre el punto de fusión, que es 80 grados Celsius, 353 grados Kelvin, multiplicado por Tn entre T. T es 40 grados Celsius, entonces por eso es 313,15 y el de arriba es 353,24 Kelvin. A eso le restamos 1, cerramos paréntesis y vean que eso nos da menos 0,83009. Eso es el logaritmo natural y aplicando exponencial obtenemos que la fracción molar del naftaleno es 0,43566. Entonces vean, pudimos calcular una solubilidad de naftaleno en benceno. De manera similar, vamos a calcular la solubilidad del benceno en naftaleno. También vamos a suponer que el coeficiente de actividad es igual a 1. ¿Y cómo corroboraríamos esto? Tendríamos que hacer el experimento en el laboratorio para ver si los resultados experimentales se parecen a los resultados calculados. Entonces, el gamma del benceno va a ser igual a 1, entonces el logaritmo natural de x sub b va a ser igual a menos delta H de fusión del benceno entre R, entre el punto de fusión del benceno, que acordémonos es 278,63 Kelvin, y acordémonos entonces que es multiplicado por Tn entre T, o sea, 278,63 Kelvin, dividido entre 0 Celsius, que es 273,15 Kelvin. Acordémonos que estos cálculos siempre se hacen en Kelvin en termodinámica. No tendría sentido, por ejemplo, dividir entre 0 grados Celsius. Habiendo dicho eso, continuamos restando 1, cerramos paréntesis y el resultado es menos 0,08545 aproximadamente y aplicando exponencial obtenemos fracción molar de naftaleno igual 0,918. El comentario nos dice que a 0 grados Celsius el naftaleno y el benceno son sólidos, pero que si mezclamos los dos podemos obtener una fase líquida que puede tener el 91,8% de benceno molar. Y esto viene a ser una demostración del fenómeno de la depresión del punto de congelación.
Como ejemplo 3.11 del Matsukas, vamos a calcular el punto eutéctico. ¿Qué es el punto eutéctico? Es este punto que está acá. Es el punto o la temperatura mínima y la composición en la que yo obtengo el equilibrio líquido-sólido. Entonces, ¿cómo calculamos este punto eutéctico? Pues vean que representaría el punto donde se unen estas dos líneas, que estas dos líneas representarían los dos cálculos que acabamos de hacer. Si yo lo hago para diferentes temperaturas, voy obteniendo puntos y va a llegar un momento en que para una cierta temperatura, las dos composiciones van a coincidir. La de benceno, por decirlo así, va a coincidir para las dos regiones y entonces aquí tengo el punto eutéctico. Entonces vamos a ver cómo se calcula. Entonces vean que aquí tendríamos en el punto eutéctico, aplicaría la ecuación para calcular la fracción molar del naftaleno, la ecuación para calcular la fracción molar de benceno y además se tendría que cumplir que la fracción molar de naftaleno y la fracción molar de benceno deberían ser igual a 1. Y entonces, como ya tenemos los datos, aquí lo que tendríamos es tres incógnitas porque la temperatura T sub E es incógnita y las dos composiciones, por eso ocupamos tres ecuaciones, donde ya vimos el cálculo. En este caso T sería incógnita, pero todos los demás números pues los conocemos. Punto de fusión, punto temperatura de fusión. Esto lo podemos hacer en una hoja de cálculo, lo podemos hacer en Wolfram Alpha y HT4 y haciendo o resolviendo este sistema de ecuaciones simultáneamente, pues obtenemos que el punto eutéctico es 269,6 Kelvin o menos 3,58 grados Celsius. La fracción molar de naftaleno es 0,133 y la fracción molar de benceno es 0,867. Ahora vamos a ver cómo se ve el resultado de estos tres ejemplos. Si lo hacemos para diferentes temperaturas, obtenemos este diagrama que se parece al que vimos anteriormente, donde vemos el punto eutéctico, que es aproximadamente menos 3,5 grados Celsius. Y entonces aquí en el eje horizontal tenemos la fracción molar de naftaleno y tenemos entonces arriba región de fase líquida, abajo tenemos región de fase sólida y aquí tenemos las regiones donde aplica la regla de la palanca y donde una mezcla se va a separar en una fase líquida con una composición determinada y una fase sólida. Y aquí vemos un ejemplo de cómo se podría montar estos cálculos en Excel. Aquí tenemos los puntos de fusión, las entalpías de fusión, tenemos las ecuaciones y tenemos los respectivos cálculos, donde empezamos con la temperatura, empezamos en la temperatura más alta, que es el punto de fusión del naftaleno, y entonces empezamos calculando la composición del naftaleno y vean dónde vamos bajando. Cuando llegamos a 5,48 grados Celsius, podemos empezar a hacer los cálculos del benceno, pues, aplicar la otra ecuación y vean que la otra ecuación empieza en x sub b igual a 1, pero como estamos graficando x sub n, hay que hacer 1 menos x sub b para poder graficar y obtener la curva o la línea anaranjada. Y va a llegar un momento a menos 3,581 grados Celsius, donde vemos que las dos composiciones de naftaleno coinciden. Y ese es el punto eutéctico. Este es el momento para recomendarte que vayas al sitio LearnChemE de simulaciones de la Universidad de Boulder en Colorado. Esta simulación se llama SSLE, que es Solid Solid Liquid Equilibrium. Vamos a entrar rápidamente
para ver si lo que tenemos es, en este caso lo que tenemos es un video y entonces pues altamente recomendado ver este video para ver cómo si nos vamos moviendo en las diferentes regiones, vamos a ir entrando en diferentes regiones de dos fases sólidas, fase líquida, sólido más líquido, y donde esta simulación nos va a permitir ver las composiciones en cada región y las cantidades de cada fase. Acordémonos de la regla de la palanca. Y en este momento vamos a hacernos la pregunta de qué hemos aprendido en esta sección, en este video. Muchas gracias.